Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes nuevamente el día de hoy. Nuestra tercera clase de preuniversitario para tercero medio, ¿no es cierto? Bueno, hoy día vamos a ver lo que es traslación en vectores y plano. Ya la clase pasada vimos todo sobre el plano cartesiano, sobre las distancias entre puntos, ¿no es cierto? Punto medio, todas esas fórmulas muy importantes en el plano cartesiano. Y ahora vamos a ver traslación y vectores. Puede sonar un poco difícil, pero va en la misma línea. Ya. Entonces, vamos a la primera parte. Como ustedes siempre saben, está la pregunta PSU. Y en este caso, dice dados B con la línea arriba, ¿no es cierto? Eso ya podemos ver que tenemos terminología nueva. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, se lo puedo decir, es un vector. Tanto. Y U, vector U, otra cosa. ¿Cuál de los siguientes números puede ser el valor de M? Que la longitud de B sea el doble de la longitud de U. Entonces tenemos que conocer la longitud de un vector, ver cómo es que sea el doble y encontrar el valor de M, ¿no es cierto? Bueno, como bien sabemos, vamos a ver esto al final de la clase para poder continuar con todos nuestros conocimientos y todas las cosas importantes que tenemos que saber ahora antes de hacer el ejercicio, obvio. Entonces, vectores, una definición de vector típica, es un objeto matemático que se define por un módulo o magnitud, una dirección y un sentido. Estas tres cosas también pueden que ustedes la hayan visto en física. Si es que a lo mejor no se acuerdan de manera matemática que es un vector, puede que la hayan visto en física. Recuerden que la magnitud de un módulo, que es lo que está aquí abajo, está representado por el tamaño de la flecha y se denota por barritas con B o barritas del punto A hasta B larga, ¿no es cierto? Recuerden que aquí la B corta se refiere al vector, a todo lo que es el vector. El vector es la línea, ¿ya? El vector no es un punto, es la línea. Y sale que O, el vector del segmento AB, ¿no es cierto? El segmento se denota por los puntos, el punto de inicial y el punto de llegada, en este caso. Recuerden que los vectores, a diferencia de un segmento o una línea cualquiera, es que tiene dirección y sentido. Entonces tiene un punto de inicio y un punto de llegada. También tiene se me olvidó en este momento, pero aquí vamos a ver. Bueno, claro, la dirección indica la inclinación, eso. Entonces, claro, tiene una inclinación que es la dirección de la recta, que se obtiene al prolongar el vector. ¿Por qué uno se confunde aquí? Y porque de hecho yo a mí me había confundido. Porque uno cuando habla de dirección uno piensa como el lugar hacia donde va. Por ejemplo, cuando uno sube a la micro y el micro te dice en qué dirección va, uno le dice, no sé, pues voy a Viña o voy a Quilpué. Y eso, matemática o físicamente, está incorrecto, porque la dirección es la inclinación que tiene. Entonces nosotros decimos, no sé, pues, si nos subiéramos a la micro diríamos, no sé, pues, ¿a qué dirección va? Y nosotros decimos 80 grados. Y el compadre nos va a mirar como que estamos locos. Pero esa es la definición matemática, la inclinación que toma. Y bueno, en física eso es a lo que se refiere con norte, sur, no sé si estoy espejo o no estoy espejo en la cámara, pero este, oeste y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? La dirección que toma esta línea, esta flecha. Y, bueno, volvamos un poco, anterior, aquí está. Y bueno, y el sentido es hacia dónde va, ¿no es cierto? En este caso el vector va de A hacia B. Ese es el sentido, de A hacia B. Luego, dice, el vector también puede representarse en un plano cartesiano. Y esto es muy importante porque estamos recordando contenidos que vimos la semana anterior, ¿no es cierto? Entonces, si el origen de un vector es el mismo que el origen del plano, recuerden que el origen es el 0, 0, ¿no es cierto? Donde se intersectan los dos ejes del plano. Entonces queda determinado por las coordenadas de su extremo. Entonces B es x1, y1. ¿A qué se refiere aquí? Si es que el vector parte desde el 0, 0 hasta un punto cualquiera, puede que sea positivo, negativo, hacia donde sea, ese punto va a determinar el nombre, por decirlo, del vector, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a determinar? En este caso, el vector está justo aquí, en el puntito, voy a volver a anotar, en este punto, y este punto está en el x1, y1. Entonces el vector b es x1, y1, lo que dice acá. Vamos a ver más ejercicio adelante para que quede más claro, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo, entonces dice que r es menos 2, menos 4. Aquí, como no nos dice ninguna otra cosa y estamos viendo que está en el origen, asumimos que parte en el origen, entonces está aquí
en el 0, 0 y tenemos que encontrar el menos 2, menos 4 y dibujamos nuestro vector. Recuerden de que el vector no es el punto, no es el punto de llegada, sino que es la recta. Aquí tenemos otro vector, menos 5,4, ¿no es cierto? Menos 5 en la X y 4 en la Y, hacia arriba. Y así vamos dibujando distintos tipos de vectores. Luego tenemos cuando el origen no está situado en el origen del plano, ¿no es cierto? El origen del vector no está en el 0, 0. Entonces, ¿cómo encontramos cómo se escribe ese vector? ¿Cómo encontramos? Aquí dice, claro, cómo está determinado el vector. Y es la diferencia entre el extremo y su origen. ¿Ya? Entonces, si el origen del vector es x1,1 y su extremo es x2,2, entonces se anotará como x2 menos x1 y y2 menos y1. Esto se puede ver parecido, ¿no es cierto?, a la fórmula de distancia. Y tiene un cierto similar aquí. ¿Por qué? Aquí quiero que ustedes me traten de prestar atención, es un poco complicado entenderlo, así que voy a rayar aquí. El vector tiene esta medida, ¿no es cierto? Desde x1 y 1 hasta x2 y 2. Entonces, ¿cómo sabemos cuál sería esa magnitud si es que está desde el 0, 0? Bueno, sería esta distancia, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos nosotros acá. Imaginemos que aquí hay una línea imaginaria. Hasta acá, ¿no es cierto? Digamos que hay distancia entre 0 hasta x2, hasta el punto de x2, y2. Y le tenemos que restar esto, la distancia de este lado, desde 0 hasta x1 y 1, ¿no es cierto? Entonces por eso es x2 menos x1 porque se resta la x con la x, y y2 menos y1 porque se resta la y con la y. Y así vamos a encontrar hasta dónde llega, ¿no es cierto? Esta distancia que nosotros tenemos acá es exactamente lo mismo que todo esto largo menos esto chiquitito. Es un poco obvio, ¿no es cierto? Voy a borrar los dibujos y vamos a ir al siguiente para que se vea aquí gráficamente, un poco más bonito. Aquí tenemos un ejemplo. El vector b es menos 2,4, o sea, menos 2,4, su origen, ¿no es cierto? Aquí está. Y 6,3 su extremo. Recuerden, origen el principio, extremo el fin. Y queremos saber cómo es determinado, o sea, cómo se determina este vector b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Al extremo le vamos a restar el origen. Aquí en este caso es negativo, entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Va a ser 6 menos 2, ¿no es cierto? x1 menos x2 y 3 menos 4 y 1 menos y2. Y nos va a dar, bueno, aquí se va a cambiar negativo con positivo, o sea, negativo con negativo da positivo, y sumamos y nos va a dar que el vector, ¿se dan cuenta? Aquí yo no puedo como agarrarlo y medirlo, pero si ustedes no se pausan el video o lo ven con los deditos, se dan cuenta que es exactamente lo mismo, porque estos cuadritos están bien hechos. Pero es la misma distancia, ¿no es cierto? Es la misma magnitud. Y se comprueba. ¿Cómo se puede calcular el módulo de los vectores en el plano? Bueno, el módulo o la magnitud, recuerden, que en un vector, si el origen del vector es x1 y 1, lo mismo que habíamos visto antes, y su extremo es x2 y 2, entonces el módulo sería la fórmula, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, de distancia entre dos puntos. Porque finalmente, ¿qué es el módulo o la magnitud de un vector? La distancia que toma, ¿no es cierto?, desde el punto de origen hasta el extremo. Así es cuando no está en el origen. Bueno, y si nosotros analizamos si es que está en el origen, su punto inicial, el x1, sería 0, ¿no es cierto? Y el y1 también sería 0, porque partiría desde acá. Entonces aquí reemplazamos la fórmula, si es que está en el origen, y sería x2 menos 0, voy a poner x2 aquí, al cuadrado, más y2 menos 0, ¿no es cierto? Al cuadrado. Bueno, 0 menos 0 sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? El 0, si se le resta o se le suma, da lo mismo, que al número que hay antes. Entonces yo, en vez de anotarle x2, voy a anotarle la x, porque el único valor que va a tener, ¿no es cierto?, nos va a decir el módulo de distancia tanto con origen en el 0, 0, en el origen. Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. Esta sería la fórmula si es que el vector está en el origen. Voy a ponerle una O aquí abajito. O sea, la fórmula del módulo si es que el vector es en el origen.
No, aquí abajito para que se recuerde, que si es que está en el origen. Seguimos. Y vamos a ver una parte muy importante. Como se dan cuenta, no sé, si es que vemos distintos tipos de cosas, siempre vamos a llegar al tema de la suma, la resta, la multiplicación, ¿no es cierto? En este caso, suma de vectores. Aquí se realiza sumando componente por componente. Es decir, analíticamente, si tenemos un vector x, y, un vector a, x, y, un vector b, u, b, vamos a tener que, voy a cambiar esto para que poder apuntar con el mouse, la suma entre estos dos vectores, el vector a y el vector b, va a ser x más u, ¿no es cierto? La coordenada x del vector a, me pasé anterior, la coordenada x del vector a y la coordenada x del vector b, que en este caso es x y u, se suman, x más u, y luego sumamos con una comita, separándola, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos las x y las y, se suman las y. En este caso, y en el vector a y b en el vector b. Hay diferencia entre b larga, b corta, v, como ustedes quieran decirle. Y se suman estos dos, puede ser cualquier número, y nos va a dar el vector. Aquí vamos a verlo gráficamente, de que va a ser la suma de a en x, ¿no es cierto? En x hasta este punto, voy a de nuevo rayar. En x a llega hasta este punto, esto es el valor x de a, y b llega hasta este punto. Entonces, todo esto es el valor b, o sea, el valor x de b. Si sumamos esto más esto, nos va a dar que llega hasta este punto. Y bueno, se ve un poquito, ¿no es cierto? Si a esto le agregamos este pedacito de acá, llega hasta allá. Y lo mismo con y. En este caso, como este es positivo y este es negativo, se restarían, ¿no es cierto? Positivo y negativo se resta. Y nos va a quedar un poco más hacia abajo, un poco menos inclinado. ¿Seguimos? Bueno, ahí nos muestra cómo se ve gráficamente, ¿no es cierto? Voy a borrar los dibujos para que se vea más bonito. Borremos todo esto. Vamos atrás, a ver, veámoslo bien, cómo se ve esto. Y lo vemos, ¿no es cierto? Podemos, en otras palabras, es como una forma de verlo gráficamente. A lo mejor si que tienen el gráfico es esto, ¿no es cierto? Juntar el extremo de un vector, del primer vector, ¿no es cierto? Con el origen del segundo vector. Y así nos va a quedar de esta forma. Como un triangulito, ¿no es cierto? Y donde llegue el extremo del segundo vector va a ser el vector de la suma. Lo pueden ver gráficamente. Voy a hacer renovar la animación para que lo puedan ver. Es súper entretenido, ¿cierto? Esto lo ponemos aquí y queda. Bueno, aquí queda un poquito corrido, pero es por limitaciones del software, ¿no es cierto? Resta de vectores. Se imaginarán que es muy similar, ¿no es cierto? Se resta componente por componente. A la x le restamos la x, a la y le restamos la y. Nos va a quedar de esta forma. Y en el gráfico, esto un poco más entendido, tenemos el vector a y el vector b, ¿no es cierto? ¿Se imaginarán cómo será? Es así. Nosotros juntamos los dos extremos y lo ponemos en el origen. Es un poco es distinto, ¿no es cierto? En el caso anterior juntábamos el extremo del vector a con el origen del vector b y nos daba la línea. Estoy haciéndolo creo que al revés, así. El vector a con el vector b y hacíamos la línea entre medio, ¿no es cierto? Entre el origen del primer vector y el extremo del segundo vector. En este caso, juntamos los extremos y este extremo lo corremos hacia el origen. ¿Ya? Y también, bueno, aquí lo importante es que nos va a dar en un punto, ¿no es cierto? No sabemos cuánto va a ser esto exactamente, pero después con ejercicio lo vamos a poder ver nosotros. Y vamos a la ponderación. Ustedes se preguntarán qué es ponderar. Ponderar, recuérdenlo siempre, pero siempre es una multiplicación. En este caso, una multiplicación por un número, ¿ya? Por un escalar, por un número constante, todo ese tipo de cosas cuando dicen ejercicio se multiplica por una constante, o por un escalar, o por un número real. Se refiere a que al vector se le está multiplicando todos los componentes por un número. Analíticamente tenemos el vector a, x, y, y alfa va a ser perteneciente a los reales, con alfa distinto de 0. ¿Por qué? Porque si multiplicamos cualquier cosa por 0, no da 0, no nos sirve que sea 0. Entonces, alfa por a va a ser alfa por x y alfa por y, ¿no es cierto? Es como multiplicación de un binomio o de un polinomio, término a término. El alfa multiplica la primera parte y el alfa multiplica la segunda parte. Disculpen si es que está medio gangosa mi voz, pero porque estaba medio resfriado. Así que disculpa por eso. Pero esto tiene que continuar. Entonces, aquí tenemos 1 por el vector a,
nos da lo que mide A, ¿no es cierto? Ese pedacito. Luego 1 por el vector, o sea, 2 por el vector A es 2 veces A, ¿no es cierto? Ponemos A y le agregamos otro A. Suena medio lógico, ¿no es cierto? Pero es obvio. Si lo multiplicamos por 3 va a ser 3 veces A y por 4, por 5, etc. Ahora aquí tenemos un ejercicio y a lo mejor les voy a retar a ustedes a hacer el reto de que puedan hacerlo ustedes antes de que les muestre la solución. Dice, tenemos el vector A 5, menos 3, B menos 3,1 y C 3,6. ¿Cómo calcularías 5 por vector A menos vector B más vector C? ¿Cómo lo harían? Les doy un segundo para que lo hagan. Pónganle pausa y después vuelven cuando lo tengan listo. Y ya, veamos la respuesta. Entonces, si se trabaja por operaciones de vectores, ¿crees que debe respetar la prioridad de las operaciones? Es una pregunta para ustedes. Y claro que sí, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es el paréntesis. Entonces, vamos a cambiar cada vector por el punto, ¿no es cierto?, que representa el vector, el extremo del vector. Vamos a tener 5, menos 3, bla, bla, bla. Y vamos a tener en este paréntesis de adentro, aquí vamos a tener hartos paréntesis. Les recomiendo realmente poner paréntesis cuadrado, paréntesis de llave para diferenciar qué paréntesis se refiere a qué cosa. Entonces vamos a tener este, menos 3 más, o sea, menos 3,1 más 3,6. Vamos a tener que sumar estos dos vectores primero. Sumamos, como dice aquí, y eso nos va a dar menos 3,3, 0, 1,6, 7. ¿Ya? No es necesario hacerlo aparte, uno puede hacerlo mentalmente. Es ideal que lo puedan hacer para que sea más rápido. Y luego va a tener esta resta, ¿no es cierto? El 5 menos 3 menos 0,7. Aquí tener cuidado con los signos, ¿no es cierto? Siempre en la resta, si hay signos, menos con menos se transforma en más con menos es menos. Restamos en este caso 5 menos 0, sigue siendo 5, menos 3, menos 7, como los dos son negativos, se suman, entonces nos queda menos 10. 5, menos 10. Y ahora tenemos el escalar, el 5, multiplicando estos dos coordenadas. Entonces va a ser 5 por 5, 25, y 5 por menos 10, menos 50. Y este va a ser el vector que nos quede de todo esto que teníamos aquí arriba, ¿cierto? 5 por A menos paréntesis B más C. Cierra paréntesis. No es tan difícil, ¿no es cierto? Es más que nada lo mismo que hemos visto toda la vida en operatoria de álgebra, en despeje de fórmula, ecuación de primer grado, es lo mismo. Ahora yéndonos al punto de traslación, vamos a ver que tenemos esta parte, ¿no es cierto? Un vector traslación. Y esto es lo importante que nosotros siempre tenemos que considerar cuando habla de un vector traslación, es que a un vector lo vamos a trasladar. ¿Qué significa trasladar? Un poco lo que significa el nombre, ¿no es cierto? Traslación es como moverse, llevar de un punto a otro. Entonces de eso se refiere. Vamos a tomar un vector y lo vamos a mover. Entonces, la primera coordenada A indica el desplazamiento horizontal y la segunda coordenada B indica el desplazamiento vertical. Es lo mismo. La primera coordenada va a estar en la X, ¿no es cierto? Entonces se mueve en X. Hacia la izquierda o hacia la derecha se mueve. Y el desplazamiento vertical es hacia arriba o abajo. La coordenada Y, ¿no es cierto? Recuerden, plano cartesiano. Siempre tenerlo en mente. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos el punto A, menos 2,1, se desplaza 3 unidades a la derecha y luego 2 unidades hacia arriba. El vector traslación aplicado es 3,2, ¿no es cierto? La primera te habla si es que es derecha o izquierda y la segunda si es que es arriba o abajo. Bueno, aquí vamos a ver si es que es hacia la derecha o hacia la izquierda por el signo, ¿cierto? Si es que es positivo, es hacia la derecha, y si es que es negativo, es hacia la izquierda. Su nueva posición se encontrará en las coordenadas, ¿cierto? Al 3 menos 2 le sumamos 3, y al 1 le sumamos 2. 1,3 va a ser nuestro alfa prima, eso significa la comita. Aquí vamos a ver, en la forma gráfica, ¿no es cierto? El punto A se movió 3 unidades a la derecha, y yo siempre enseño esto de la forma gráfica porque sirve para mucho. Obviamente nos cuesta a nosotros sumar y multiplicar, pero si es que lo vemos graficado es más fácil. Entonces, vamos a tener el punto A y se mueve 3 hacia la derecha, ¿no es cierto? El vector traslación era... vector traslación es 3,2. Entonces, se mueve 3 hacia la derecha y contamos. 1, 2, 3. Y luego, ¿qué me dice aquí? 2. Como es positivo, es hacia arriba. Entonces decimos 1 y 2. Y aquí llega nuestro vector alfa prima, ¿no es cierto? Trasladamos este punto. Aquí es lo mismo que decir 2 hacia arriba. Y el punto,
el vector se traslada, ¿no es cierto? Se movió de acá hacia acá. El punto A se traslada por un vector traslación tanto. ¿Ven? Recuerden que los vectores son las líneas y los puntos son los que se mueven, los que han sido trasladados. Se puede considerar entonces una traslación como un movimiento que se hace al deslizar una figura en línea recta, ¿no es cierto? Recuerden aquí, más atrás, se movió en una línea recta. Es diagonal, pero sigue siendo recta la línea, no es una curva, a eso se refiere. Manteniendo su forma y tamaño. Es importante porque evidentemente podemos trasladar figuras. Si trasladamos un triángulo y trasladamos cada uno de sus puntos, lo movemos en una misma forma. Lo mismo donde se traslada, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, derecha, se mantiene la forma y el tamaño. No es como que se agrandara, ¿no es cierto? Se mantiene siempre el mismo tamaño. Correspondería a una aplicación T, ¿no es cierto? El vector traslación AB transforma un punto P, X, Y en otro punto P', X más A y más F, lo que hemos visto todo este rato. Hay que estar definiéndolo, ¿no es cierto? Que es como una función que nosotros aplicamos. Tal ejemplo, el punto 2,1 lo trasladamos en 3, menos 5, entonces 3 en la X y menos 5 en la Y. Y gráficamente aquí se vería de esta forma, ¿no es cierto? 2,1, 3, menos 5. Si se mueve en 3, ¿no es cierto? Debo hacerlo siempre de mi forma. Para borrarlo es 3 hacia la derecha, ¿no es cierto? Ponemos este punto, el 2,1 que está aquí y nos movemos 3 hacia la derecha. Entonces movemos 1, 2 y 3. Y luego que me dice que es menos 5. Entonces menos 5 hacia abajo. Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, claro, llega aquí. En el 5, menos 4. Que es lo que me sale aquí. Voy a borrarlo para que se vea bonito en el PowerPoint. Borrar todo. Y lo vemos, ¿no es cierto? Se mueve hacia acá de esa forma. ¿No es cierto? Ese fue el movimiento que tomó. Una línea recta. Un vector de traslación. Y ahora ya volviendo a nuestra pregunta PSU, podemos resolverlo muy fácilmente. ¿Por qué? Tenemos el vector B y el vector U. ¿Cuál de los siguientes números puede ser el valor de M para que la longitud de B sea el doble de la longitud de U? ¿No es cierto? Bueno, hay muchas formas que podemos hacerlo esto. Una forma más matemática y otra forma un poco más, por decirlo de cierto modo, como gráfica, ¿no es cierto? Entonces, dicen, ¿cuál de los siguientes números puede ser el valor de M para que la longitud de B sea el doble de la longitud de U? ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer el gráfico aquí porque siempre nos ayuda. Recuerden que a mí me queda feo porque lo estoy haciendo con mouse. Entonces, tenemos un M, no sabemos dónde va a estar aquí, pero va a ser 2. 1, 2. Por aquí va a estar, ¿no es cierto? 1 y 2. Y tenemos el U, que este sí lo podemos graficar fácilmente porque está 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Entonces va a tener la línea y va a estar en este punto el extremo del vector B, o sea, el vector U, ¿no es cierto? Va a ser desde el origen hacia acá, intentando de que esto sea una línea recta. Este es el vector U, que la coordenada de su extremo es 3,4. Entonces, importante aquí, porque ¿de qué nos está hablando? De la longitud del vector B sea la doble de la longitud del vector U. Entonces, ¿cómo encontramos la longitud del vector U? Bueno, fácilmente aplicando el módulos, ¿no es cierto? O el... se me olvidó cómo se llama. Pero la distancia, ¿no es cierto? Que toma. Entonces, tenemos el 0, 0 y el 3. Tenemos que ver toda esta distancia, ¿no es cierto? Bueno, recuerden de que esto es la raíz cuadrada, ¿no es cierto? De x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, esta parte de aquí va a ser... recuerden que está en el 0, 0, entonces no tengo que usar la fórmula larga, tengo que usar la fórmula corta que yo les di a ustedes. Estoy tratando de explicarlo de una forma de que sea simple y también de escribir bien aquí en el PowerPoint. Entonces, vamos a tener primero que la x al cuadrado, ¿no es cierto? Así es la fórmula corta. Y le vamos a tener que, en este caso, sumar la y al cuadrado. Tener 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos va a dar 9
más 16 raíz cuadrada, esto es 25. Raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos el 5, aquí vamos a tener que este es la longitud, ¿no es cierto? El módulo de U. Recuerden que se escribe de esta forma, con las barritas. 5. Entonces decimos que la longitud de B tiene que ser el doble de U. ¿Cuál es el doble de U? Bueno, aquí parece muy similar, voy a tratar de que sea más distinto. Bueno, el doble de U tendría que ser 10 en este caso, ¿o no? Entonces, ya sabemos de que la longitud de B es 10. Voy a borrar un poco acá para tener más espacio. Y anotarlo aquí arriba para que sea más ordenado. Teniendo de que la longitud de B ha de ser 10, lo hacemos al revés, ¿no es cierto? La fórmula me dice que va a ser la raíz de... ¿Cuál es el valor X? En este caso de B es M. M al cuadrado, ¿o no? Y vamos a tener que más 2 al cuadrado, que en este caso es 4. Bueno, en todos los casos 2 al cuadrado es 4, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la magnitud de B. En este caso es 10. He dicho mucho en este caso en este pequeño rato. Bueno, todo esto lo podemos elevar al cuadrado. Imagínense que aquí está el cuadrado bien dibujado. Y nos da que la raíz cuadrada al cuadrado. El cuadrado se elimina con la raíz. Y aquí me va a quedar 10 al cuadrado, que es 100. ¿No es cierto? Voy a borrar esto para que se vea un poco más ordenado. Es difícil eso en el PowerPoint porque nuevamente saber desordenado escribiendo con un mouse. Entonces vamos a tener que m al cuadrado más 4. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos de que m al cuadrado va a ser igual a 100 menos 4, ¿o no? Recuerden que como es positivo pasa a ser negativo. Se resta, va a quedar que m al cuadrado va a ser igual a 96. ¿Terminamos? No, porque hay que sacar raíz cuadrada ahora, porque tenemos m al cuadrado. Entonces nos va a decir que m es igual a raíz de 96. Entonces para mí la respuesta correcta sería A. Veamos si está correcto. Aquí sale. La alternativa correcta es A, debajo de todo lo que yo rayé. Borremos todo para que se vea bien. Y sé que la alternativa correcta es la letra A. Bueno, era un poco más complicado porque había que aplicar todo lo de que conocemos de álgebra, de despeje, de función cuadrática. Pero esto ustedes ya lo deben conocer. Y es más que nada desarrollar ejercicios con los nuevos conocimientos que aprendimos. O que repasamos en realidad. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Me despido. Espero que puedan entender y hacer las guías que les he enviado. Recuerden de que al último sábado del mes tendremos nuevamente nuestra reunión por Zoom y espero que ustedes tengan todas las consultas que puedan hacer. También consúltenme durante la semana en el correo que yo les he enviado a través de Webclass. Y eso. Mucho éxito para ustedes y esfuércense, chiquillos. Es solamente cosa de estudiar, estudiar y estudiar. Eso. Nos vemos. Adiós.